En el problema de potenciometría nos dicen que se tienen 40 mililitros de una solución de ácido acético, 9 gramos por litro, con esa concentración. Y se diluye a 60 mililitros. Obviamente, si la voy a diluir, solamente estoy agregando más agua destilada y su concentración va a ser menor que la original de 9 gramos por cada litro. No sabemos cuánto, pero sí sabemos que es menor. De ahí se lleva hasta un vaso de precipitados y se va a titular con una solución de hidróxido de sodio .125 normal. Nos preguntan 3 valores de pH dependiendo de la cantidad de hidróxido de sodio que se ha agregado en esta titulación. Primero, debemos de calcular cuál es la concentración del ácido acético después de la dilución. Entonces, sabemos que si multiplicamos volumen por normalidad son los equivalentes del ácido acético y van a ser idénticos tanto antes de la dilución como después, porque no estamos agregando ni eliminando nada de ácido. Lo que estamos agregando es puro solvente. Entonces, vamos a averiguar cuál es la normalidad que queda después de haber hecho la dilución. Y si la despejamos de esta fórmula, nos queda que el volumen inicial por la normalidad inicial entre el volumen final nos va a dar el valor de la normalidad a la que queda cuando ya lo tenemos a 60 mililitros. Entonces, concentración original de 9 gramos por litro, lo dividimos entre el peso equivalente, que sería 60 de peso molecular entre 1, porque el ácido acético tiene un protón para ceder, y nos da que tenemos 0.15 de normalidad antes de la dilución. Y después, para hacer la dilución, nos queda de 0.1. Muchos alumnos no contestan correctamente esta parte y se quedan con este valor de normalidad que es incorrecto. Aquí hay que ver que nosotros podemos cambiar de molaridad a normalidad solamente dividiendo entre el número de transferencia. El número de transferencia va a ser los equivalentes por cada mol que vamos a tener dependiendo de la reacción. Podemos ver que cuando tenemos ácidos monopróticos como el ácido acético, el número de transferencia es 1 y la normalidad y la molaridad tienen el mismo valor numérico. Aquí lo tenemos aquí y lo tenemos acá. Lo único que está cambiando son las unidades. Estas son unidades de molaridad y estas son unidades de normalidad, pero el valor numérico es el mismo. Entonces aquí está marcado el protón que es capaz de ceder el ácido acético y lo va a ceder a una base fuerte que es el hidróxido de sodio para generar el acetato de sodio y también agua. El agua en esta reacción no nos interesa solamente el acetato, nos interesa el ácido acético y la base fuerte que es el titulante. Entonces los equivalentes que yo voy a hacer reaccionar de ácido acético tienen que tener un valor idéntico de equivalentes químicos de hidróxido de sodio y forman una cantidad idéntica de acetato de sodio. Lo primero que debo de averiguar es cuánto hidróxido de sodio necesito para titular completamente el ácido que tengo en mi muestra. A ese volumen de titulante que yo requiero le llamo volumen equivalente. Muchos alumnos confunden este volumen equivalente y dicen, pues si yo tengo 60 de ácido, entonces voy a tener también 60
de hidróxido, pero no es así, es más bien qué volumen de solución titulante contiene los equivalentes químicos necesarios para neutralizar completamente a los equivalentes químicos del ácido acético. Entonces, aquí podemos ver que tenemos volumen por normalidad del ácido acético, que serían los 60 mililitros de ya diluidos, y su normalidad correspondiente. Algunos alumnos calcularon 40 mililitros por 0.15 y también es correcto porque en la dilución dijimos que no estamos eliminando ni agregando más soluto. Lo que estamos agregando es únicamente solvente, por lo tanto los equivalentes de ácido acético se mantienen constantes. El problema viene cuando se calcula el volumen total. Pero por lo pronto en este cálculo muchos tuvieron correctamente su resultado de volumen equivalente porque ponían 60 por 0.1 o 40 por 0.15, que finalmente nos daba el mismo valor numérico, 6 miliequivalentes totales. Y entonces lo vamos a dividir entre la normalidad del hidróxido de sodio, que sería de 0.125, para darnos 48 mililitros. Calcular correctamente este valor nos da 0.25 de calificación. La primera pregunta que nos hacen entonces es ¿cuál es el pH antes de comenzar la titulación? Ese pH se calcula después de haber hecho la dilución a 60 mililitros. Muchos entonces aquí cometieron el error de ponerle 0.15 cuando en realidad debe ser 0.1 mol por litro. Y esta es la fórmula correcta de calcular el pH. Hay algunos que lo calculan de otra manera, en la cual tienen que calcular la concentración de iones hidronio, pero yo pienso que esta es una forma directa, más rápida de trabajar que al de deducir la cantidad de iones hidronio, que también es correcta, pero me lleva más tiempo. El pH correcto que se obtiene con esta fórmula es de 2.87. Cualquier otro resultado es incorrecto. Nuevamente, este resultado obtenido me da puntos que se van sumando. En la siguiente pregunta me piden calcular el pH después de haber adicionado 28 mililitros de la solución titulante y me doy cuenta que ese volumen agregado es menor que el volumen equivalente, es decir, 28 es menor que 48. Por lo tanto, cuando estamos en esta situación, que el volumen agregado es menor que el volumen equivalente, estamos en un sistema, el sistema se encuentra en condiciones de solución buffer. Y cuando tenemos una solución buffer, utilizamos esta fórmula de aquí para calcular el pH de esa mezcla. Aquí tenemos que debemos calcular la concentración de la base débil, o sea, el acetato, y la concentración del ácido débil, pero debe de ser la que resulta después de haber reaccionado con esos 28 mililitros de hidróxido. Es decir, ya no son los originales 6 miliequivalentes, sino que van a ser menos. Entonces, ¿cuántos equivalentes de hidróxido de sodio estoy adicionando con esos 28 mililitros? Pues multiplico 28 mililitros por 0.125 miliequivalentes por mililitro, dándome 3.5 miliequivalentes. Esos son los miliequivalentes que agregué de hidróxido de sodio al poner 28 mililitros de solución titulante. Esos mismos equivalentes químicos que estoy agregando de hidróxido de sodio reaccionan totalmente con una cantidad igual de equivalentes químicos del ácido acético. Y entonces yo debo de restarlos a los equivalentes originales que yo tenía, es decir, los 6 equivalentes que tenía menos
los que acabo de agregar con los 28 mililitros, que serían estos de acá. Me quedan 2.5 miliequivalentes de ácido acético. Ya no tengo 6, ya nada más me quedan 2.5. Entonces, tan solo con calcular los equivalentes, yo puedo utilizarlos aquí. ¿Por qué puedo utilizarlos en lugar de la concentración? Porque la concentración son equivalentes sobre volumen total. Y como aquí tengo volumen total dividiendo, y este volumen total que está dividiendo en una división, o sea, sube multiplicando, voy a tener volumen total entre volumen total, y me quedan solamente los equivalentes, que sería esta fórmula de acá. Entonces, si solamente calculo los equivalentes y los pongo en una fórmula como esta de aquí, entonces ya no necesito calcular concentración. Esto solamente aplica cuando estoy utilizando la división y solamente lo puedo hacer cuando tengo solución buffer. Entonces, sustituyendo valores, aquí veo que puedo calcular el pH, ya sea solamente utilizando los equivalentes químicos, o también puedo calcular la concentración. Entonces, la concentración, ¿cómo la calculo? Pues los equivalentes que acabo de calcular aquí entre el volumen total. El volumen total correcto sería 28 que acabo de agregar de hidróxido de sodio, más los 60 que tenía originalmente de ácido acético, sería 88. 3.5 miliequivalentes entre 88 me da entonces 0.0397 milimoles por mililitro, o miliequivalentes por mililitro. Y el mismo procedimiento lo hago para estos 2.5 miliequivalentes del ácido acético. Entre los 88 mililitros me tiene que dar este resultado. Como es volumen total entre volumen total, pues sería este mismo valor de aquí arriba. Entonces, con cualquiera de las dos fórmulas me resulta el mismo valor de 4.88. Finalmente, me piden el pH en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia yo debo utilizar esta fórmula para calcular el pH. Ahora, aquí es muy importante calcular correctamente los equivalentes de acetato de sodio que se formó, y también debo de calcular correctamente el volumen total. No puedo equivocarme a la hora de calcularlo, porque yo debo de tener muy bien especificado este valor de concentración, porque ahora sí no puedo eliminarlo como en el caso anterior. Aquí sí debo de tener un valor correcto de concentración para poder utilizarlo en esta fórmula. Este valor de concentración influye muy poquito en el valor del pH en estas condiciones de punto de equivalencia. Entonces, si yo me equivoco al calcular este valor, pues va a afectar muy poco a este resultado de aquí, pero eso no significa que no afecte a este resultado. Si yo no tengo correctamente este valor de concentración, no puedo aspirar a tener esta puntuación por calcular el pH. Porque si ven, aquí ya hay 7 más 2, ya son 9. Y aquí nada más este logaritmo de este valor menor a 1 me está dando un valor negativo. Y entonces este valor va a ir variando muy poco con respecto al 9 que está calculándose entre estos dos. 9.35, algo así, 9.39. Entonces, realmente, aunque sí influye en el resultado, influye menos que estos dos valores de un medio de la pKw y un medio de la pK. Si no está correcto este valor, no puedo aceptar como profesor que este valor, aunque sea parecido,
está correcto.